tardes a todos. Bienvenidos a la conferencia de prensa del doctor Alejandro Pore. Muy buenas tardes, representantes de los medios de comunicación. Quiero iniciar esta rueda de prensa con algunas reflexiones que animan el accionar del gobierno federal en sitios como Tamaulipas. Como ya se ha informado, fue detenido en días pasados Martín Omar Estrada de la Mora, alias El Kilo, líder de la célula criminal que llevó a cabo el secuestro y homicidio de decenas de personas en San Fernando. También en días previos se detuvo a policías municipales, en efecto, supuestos servidores públicos de dicha localidad, quienes, de acuerdo a testimonios recabados, no solamente conocían de los hechos, sino que los solapaban e incluso en ocasiones coadyuvaban con ellos. Asimismo, uno de los responsables de los hechos directamente, detenido apenas un par de días después de los incidentes, una persona de 20 años de edad, señaló que él mismo había ya matado en su breve pero escalofriante carrera criminal a más de 200 personas en Tamaulipas y otras entidades. Por ahora, tal como se ofreció, al conocerse de estos hechos indecibles e inaceptables, la mayor parte de los responsables están ya detenidos y sometiéndose a la justicia y pagarán por sus delitos. Mas la seguridad auténtica y permanente depende, como hemos insistido, de la participación de todos y la profundización de las reformas. Casos como el de Tamaulipas, ilustran la realidad provocada por grupos de delincuentes para quienes el abuso del otro, el secuestro, la extorsión, el homicidio se han convertido en una forma de vida. Para quienes no tienen límite alguno en su actuación, ni traza de sentido moral ni ético en su vida. Son miembros de bandas que se desarrollaron durante décadas. Los Zetas nacen en la segunda mitad de los años 90 como brazo para la protección y expansión del Cártel del Golfo y que en su intento de controlar el negocio criminal de otras bandas y en sus propias purgas internas y su corrupción de la autoridad, amenazan la tranquilidad de la población y la viabilidad del imperio de la ley en aquella zona del país. No es admisible, no es posible, no es opción para el gobierno de la República, ni puede serlo para nadie en nuestro país, el dejar de combatir a esta enfermedad social y criminal. Tampoco es opción el dejarlos hacer en paz su negocio para que nos dejen en paz a nosotros. Esta no debió de ser nunca una opción en el pasado y no lo será, no lo ha sido en modo alguno para la administración del presidente Calderón. Porque el negocio de estos criminales es el negocio de la muerte, el de la impunidad, el del miedo y la zozobra de la población, el de la cooptación de las autoridades para que trabajen para el crimen y no para la sociedad, no para los ciudadanos. Su negocio es también el de corromper a la sociedad pensando y promoviendo que la vida se gana por la fuerza de las armas y se pierde siempre de la misma forma. México niega en todas sus expresiones legítimas, con toda contundencia, la visión de estos criminales. México anhela y construye día a día un sendero de paz, de libertad, de seguridad, de legalidad, de tolerancia, de trabajo, de progreso, de respeto mutuo y de prosperidad para todas y para todos. Por ello, el Gobierno de México, en apoyo y de cara a toda la ciudadanía, seguirá con cada vez mayor firmeza y decisión combatiendo y cerrando espacios a estos criminales en donde quiera que se encuentren. La labor ciertamente no es sencilla y las responsabilidades son de muchos,
pero tendremos éxito, de eso estemos seguros. Estoy atento a sus preguntas. Gracias, doctor. Sofía Miselem, de AFP, por favor. Hola, buenas tardes. Son algunas precisiones. Respecto de estas detenciones que tienen de los responsables de los masacres en Tamaulipas y de las fosas clandestinas, quisiera saber si alguno de los detenidos ya dio explicaciones de los móviles para cometer estos asesinatos, porque es una gran pregunta que existe. ¿Lo hacían, les pagaban, pensaban que eran de algún grupo enemigo, como ha sucedido, no sé, recuerdo el caso de los michoacanos en Acapulco, que pensaban que eran del grupo de la familia? Si hay algún móvil, porque aparentemente no hay contacto con las víctimas, con los familiares de las víctimas pidiendo alguna recompensa, pensándose que pudiera ser secuestro. Otro punto referido a Tamaulipas es sobre las investigaciones en torno a la masacre de los 72 inmigrantes en agosto del año pasado. ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, ¿quién era el propietario del rancho? ¿Ya se localizaron estas personas? ¿Cómo se mueven allí en la sociedad de San Fernando? Y por último, sobre el trabajo de inteligencia. En este mes han aparecido fosas en Durango, en Tamaulipas, en Sinaloa. Ya hemos hecho un conteo, son más de 300 cadáveres los que se han localizado. En el caso de Durango, de hace más de 4 años, algunas osamentas. ¿Qué pasa con el trabajo de inteligencia? ¿Cómo es posible que no detecten que hay fosas en muchos estados del norte del país? Gracias. Gracias por la pregunta. Para iniciar la respuesta respecto a los posibles móviles, creo que lo primero que tenemos que hacer es recordar que los Zetas eran parte de la organización criminal del Golfo, que el Golfo generó esta expansión hacia la segunda mitad de los años 90, como lo hemos explicado en otras ocasiones, fundamentalmente por la lucha violenta entre esta organización y otras del resto del país, Sinaloa, Juárez. Y desarrollan este brazo armado para su expansión, para su propia protección, para mantener el control de las rutas de trasiego, de los mercados locales, para combatir a otras organizaciones. De ahí viene esa violencia de inicio, de la lucha entre estas organizaciones. También hay que recordar que esta alianza criminal entre el Golfo y los Zetas se rompe a finales del 2009, a principios del 2010, por la propia competencia interna, y eso genera una espiral de violencia muy relevante, muy importante en Nuevo León y en Tamaulipas principalmente. Entre las líneas de investigación existentes respecto a los hechos más recientes, se encuentra desde luego el que se trata de reclutamiento forzado a partir de la propia lucha que acabo de mencionar, al que las personas eventualmente se resisten y por eso estos criminales arteramente las ultiman. También desde luego se ha manejado el que se trata de secuestros que concluyen con la muerte de las personas, y también se han manejado algunas, como la que usted menciona, presentes en los medios de comunicación. Evidentemente corresponde al Ministerio Público el dilucidar con precisión si alguna o ambas de estas hipótesis o incluso otras se confirman. Yo solicitaría atentamente que por encima de mayores especulaciones, con esta información que se da y por respeto a las víctimas, refrendemos sobre todo nuestra condena a estos hechos indignantes. Gracias, Miselem. Perdóname. Déjame concluir la otra parte de la pregunta. Se hizo referencia al caso de los 72 migrantes. Como se sabe y se informó en los días, las semanas posteriores a la detención y al hallazgo de los cuerpos en este rancho, hubo detenciones de prácticamente una decena de los involucrados. Se siguen haciendo investigaciones, también se encontraron a otros fallecidos involucrados directamente en los hechos. La ubicación de los hechos es diferente. San Fernando es un municipio muy grande, de una gran extensión. Su extensión es, no sé, aproximadamente 4 o 5 veces el tamaño de la Ciudad de México, y los incidentes no son exactamente en la misma zona.
Lo que se ha venido haciendo es justamente, y lo hemos mencionado en otras ocasiones, escalar no solamente la presencia del gobierno federal, sino las capacidades de inteligencia para poder combatir a estos hechos y estos delitos, tanto en Tamaulipas como en otras zonas del país. Al día de hoy se han detenido ya a 74 personas vinculadas con estos hechos más recientes, es decir, la cobertura de inteligencia que tenemos sobre la célula que acabo de mencionar que realizó estos hechos indecibles es extensa, es profunda y seguramente tendrá fruto no solamente respecto de estos delitos, sino de otros que en principio son imputables a estas organizaciones. Se encuentran 17 policías municipales, como ya los hemos mencionado también, de San Fernando, que daban protección a este grupo criminal entre los detenidos que hemos mencionado. Y ciertamente, pues estamos haciendo un trabajo muy intenso de búsqueda y de detención de responsables de estos delitos y de identificación posible de fosas en este y otros estados, precisamente para evitar la impunidad de estos homicidios. Gracias. Eduardo Castillo, de AP, por favor. Doctor, buenas tardes. También un par de preguntas. La primera sobre el caso de Tamaulipas y el Kilo. ¿Ustedes tienen antecedentes de cómo es que se vincula a los Zetas? Porque hay reportes de que él fue deportado de Estados Unidos no hace mucho tiempo. ¿Cómo es posible que tan rápido llegara a ser el líder de la célula en San Fernando? Segundo, doctor, ¿cómo es posible que en agosto de 2010 una masacre de migrantes y ahora se hayan encontrado también y ya se superen los 180 cadáveres? ¿Cómo es posible que suceda eso en el mismo municipio cuando se supone que se había fortalecido también la presencia federal ahí? Y si me permite una última sobre Durango, ¿ustedes tienen alguna idea de quiénes están detrás de estos homicidios de las víctimas que están en las fosas? ¿También son los Zetas? ¿Alguna idea de quiénes son las víctimas? Quiero subrayar que el gobierno federal condena con toda firmeza el fallecimiento de estas personas en Durango. Sus distintas dependencias coadyuvan de manera muy estrecha con la Fiscalía del Estado en el desarrollo de las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos, para la detención de los responsables y que el desarrollo de capacidades de inteligencia con que se cuenta están absolutamente todas puestas al servicio de la autoridad local para poder identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia. No tenemos en este momento información adicional respecto a los posibles móviles o presuntos responsables de manera directa, más allá de la que se ha estado ofreciendo por parte de las autoridades ministeriales de los distintos órdenes de gobierno, y tampoco tengo información respecto a la pregunta específica que menciona usted. Lo importante que hay que subrayar es, en el caso del Kilo, lo importante que hay que subrayar, como lo hemos dicho en muchas otras ocasiones, es que la enorme mayoría de los delitos, el secuestro de entrada, el homicidio de entrada, son delitos que corresponden al fuero común, que el gobierno federal hace un esfuerzo muy importante de coadyuvancia y de auxilio de las autoridades locales, pero que tenemos que acelerar extraordinariamente la depuración de esas autoridades locales, precisamente porque en el caso, por ejemplo, de lo que ocurre en Tamaulipas, pues la verdad es que no habíamos tenido en el caso de las autoridades de San Fernando ninguna denuncia que nos hiciera saber que probablemente en esa localidad, cercano a esa localidad, se estaban dando esos secuestros. Cuando se obtiene la denuncia por parte del Estado de Michoacán, inicialmente actúa de manera muy directa la presencia del gobierno federal a través de la Secretaría de la Defensa Nacional y en unos cuantos días se localizan a los responsables, se localizan las fosas y se ha llevado a cabo la capacidad de detención de un número muy importante de presuntos responsables al respecto. Entonces es una labor de corresponsabilidad. Juan Omar Fierro, de MBS, por favor. Señor, quisiera preguntarle, un poco insistiendo en la pregunta de mi compañero Eduardo, ¿qué pasó cuando pasó lo de San Fernando hace un año, en agosto del año pasado, y los 32 migrantes muertos? Tuvimos una conferencia con usted aquí en el que se anunciaba el reforzamiento del operativo coordinado noreste. Pues ¿en qué falló este operativo como para no haberse dado cuenta de 183 muertes más? También le quiero preguntar, la PGR en todos estos boletines que se han estado informando sobre el caso San Fernando,
dice que se estuvieron secuestrando pasajeros del 19 de marzo al 31 de marzo. Yo entiendo que el 19 de marzo los hayan tomado por sorpresa, el 20 de marzo también, pero fueron 12 días. ¿Dónde estaban los marinos? ¿Dónde estaba el ejército? ¿Dónde estaba la Policía Federal? ¿Dónde está la inteligencia que en cada conferencia nos dice el gobierno federal que se tiene? ¿Dónde está la inteligencia que usted, como vocero, siempre nos está recordando? También quisiera preguntarle, ¿por qué no hubo una alerta para los viajeros? O sea, también está Caminos y Puentes Federales, no hubo una alerta para los viajeros que estaban circulando por Tamaulipas. Y también noto en sus discursos, en los discursos del gobierno federal, una estrategia de confrontación con los críticos de la sociedad civil. En Brasil, hace poco hubo un asesinato de 13 personas en una escuela, se declara luto nacional. Aquí hay 183 víctimas, son pasajeros de autobuses, no hay un luto nacional, solo una condena enérgica, así le llaman ustedes. Gracias, Juan Omar. Y ayer dice, perdón, no he terminado, usted dice ayer que el Estado mantiene el control de Tamaulipas. Pues yo quisiera que se lo diga a los familiares de las 183 personas que tienen ahora que buscar a sus familiares desaparecidos en el servicio médico forense. Quiero iniciar agradeciéndole su opinión respecto a mis opiniones y a mis expresiones. Subrayar que, como lo dije el día de ayer, hay una presencia muy importante del gobierno federal en Tamaulipas, pero que desde luego existen retos de seguridad muy importantes y hemos sido transparentes al respecto en cada una de las ocasiones que hemos hablado del tema, incluso cuando se ha hablado de la inteligencia a la que usted apela y de del reforzamiento de los operativos. Se ha subrayado que el reto que se enfrenta en el estado de Tamaulipas no es menor, y precisamente en ese tono también creo que hay que subrayar que hay una diferencia entre el momento en el que se da la primera corrida de los camiones que eventualmente fueron secuestrados y el momento en el que se tiene la denuncia. El día que se tiene la denuncia es a finales de marzo e inmediatamente después, en un par de días, se tienen las primeras detenciones y se lleva a cabo todo el trabajo por parte de Policía Federal, por parte de Secretaría de Marina, no solamente para las detenciones, sino para el trabajo coordinado, incluso con las líneas de camiones para poderlas proteger y poder mantener el servicio en esos momentos. Finalmente, gracias. Alberto Morales, del Universal, por favor. Juan Omar, gracias. Ya le respondí su pregunta, compañero. Juan Omar, muchas gracias. Alberto Morales, del Universal, por favor. Buenas tardes, doctor. Dos preguntas, una relacionada con el caso Tamaulipas. ¿Es el Kilo el único líder de los Zetas implicado en este asesinato? ¿Quién le dio la orden al Kilo de hacer estas ejecuciones o se manejaba solo? Y también conocer cuál es el balance que tiene el gobierno federal a nivel nacional sobre el número de cadáveres y fosas clandestinas encontradas de 2006 a la fecha. Por otra parte, nada más fue conocer cuál es la posición del gobierno federal sobre la situación también de inseguridad que está privando en la región de la comarca lagunera. Por el asesinato de un empresario, la iniciativa privada está amagando incluso con dejar de pagar impuestos o hacer paros comerciales hasta que no se esclarezca este crimen. No tenemos un dato como el que usted refiere actualmente específico respecto al número de cadáveres y fosas. El día de ayer dimos el que corresponde a los hechos recientes en el estado de Tamaulipas. Y por supuesto que nosotros hacemos eco de la preocupación de la ciudadanía, en particular de los empresarios de la comarca lagunera, por la situación de inseguridad que priva en esa localidad. Y lo hemos dicho, y es justamente el mensaje con el que abrí esta rueda de prensa. Precisamente por sujetos como el Kilo, precisamente por situaciones como las que ocurren en la comarca lagunera, precisamente porque nos preocupa la justicia que merecen las personas que fallecieron en San Fernando, precisamente por eso tenemos que seguir adelante, no solamente con las estrategias del gobierno federal, sino con la depuración de las instituciones a nivel local y la transformación de las instituciones de administración, prevención, procuración de justicia en un espectro muy amplio, como es la estrategia de seguridad del gobierno de la República.
No tengo más información que pueda compartir ahorita respecto a la pregunta si es el kilo el líder de los Zetas. Ciertamente, esta es a la persona a la que se le identifica como la cabeza de esta operación. Están detenidos, en principio, la gran mayoría de los autores materiales e intelectuales y otros que pudieron haber coadyuvado o atestiguado o conocido de los hechos y no hicieron las denuncias correspondientes. Y el objetivo es muy claro. El objetivo es decirle a las organizaciones criminales con toda claridad que la violencia no será tolerada, no será solapada. Actuaremos con toda firmeza y lo haremos así en contra de las organizaciones criminales del noreste, en contra de las organizaciones criminales del norte, en contra de las organizaciones criminales del Pacífico, en contra de todas las organizaciones criminales, porque el combate a las mismas, su debilitamiento y su puesta a disposición de la justicia no solamente es una obligación ética del Estado mexicano, es también el paso necesario para construir una seguridad auténtica, una seguridad duradera. Gracias a todos, muy buena tarde.